Buenas tardes a todos. Soy Alberto Fernández, presidente del Instituto Numismático de Avellaneda. Hoy el licenciado Federico Danzo nos brindará una charla sobre las invasiones inglesas en la numismática. Así que espero que disfruten de esta grata charla y lo dejo con él en su presentación. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Fede, tu palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas y amigos y agradezco al Instituto la invitación que me formuló para compartir esta charla y espero que sea de vuestro gusto, pero desde ya anticipo que no se trata de ninguna presentación académica, ni mucho menos, sino más bien algo coloquial, absolutamente sencillo, con bases y fundamentos documentales y científicos, sí, desde ya, y en algunos casos con algunas cuestiones autorreferenciales que ustedes sabrán comprender en su momento. Así que un gusto estar con ustedes y pasaremos a alguna serie de piezas y demás relativas al tema que nos ocupa. Que por otra parte no es poco común, porque en otras presentaciones que me tocó efectuar, en general referíamos a las medallas o a las banderas y demás. En este caso, enfocamos desde la numismática, que nos da un panorama un poco más amplio. Así que espero no aburrirlos demasiado y al final quedaré a disposición para las consultas que ustedes estimen oportunas. Muchas gracias nuevamente. Cuando quieras, Fede, estás habilitado para compartir. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, Perfecto, Fede. esta es la invitación. Yo me permití agregar la medalla de nuestro cuarto aniversario, que fue el año pasado, pero en virtud de la presencia del próximo mes de octubre, a fin de octubre, estaremos celebrando el quinto aniversario del Instituto Numismático, lo que será un placer compartir con ustedes. Con respecto a la temática del día de hoy, las invasiones inglesas en la numismática, nos tocaría hacer una breve referencia histórica para encuadrarlos. Y este episodio de las invasiones británicas, mejor que inglesas, o sea que había ingleses, escoceses, irlandeses, etcétera, encuadra dentro del tema de las guerras napoleónicas, de fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que tendrán un lugar o un hecho preponderante, que es nada más ni nada menos que el combate naval de Trafalgar, donde el almirante Horatio Nelson entrega su vida, pero derrota en forma contundente a las flotas tanto española como francesa, para quedar de ahí en adelante Inglaterra dueña de los mares y ser o transformarse en la principal potencia a nivel mundial. Eh, Cuestión que había venido intentando desde hacía prácticamente 300 años, donde quienes mejor disputaban esa posición eran tanto España, básicamente, como Francia. A partir de ese momento se producirán una serie de hechos donde durante todo el siglo XIX, Inglaterra, o la Gran Bretaña para decirlo mejor, será la dueña de los mares y la principal potencia del mundo, cuestión que resignará recién sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, a mitad del siglo XX. En ese contexto, permítasenos decir que una expedición que partió de Gran Bretaña rumbo a Ciudad del Cabo, al sur de África, con el objeto de consolidar la presencia británica allí, que estaba controvertida por los holandeses, que también tenían su colonia en el Transvaal, etcétera, y que logran cumplir su cometido, y en ese momento se anotician a través de navíos y comerciantes portugueses de la existencia en Buenos Aires de importantes caudales
que tenían su destino vía Montevideo hacia España en breve. Por lo que ahí no titubean en montar una expedición que a cargo de Popham y Bereford partirá rumbo al Río de la Plata con toda la intención de apropiarse de esos caudales denunciados. Hecho que habrá de suceder en, digamos, en lo que se llama la primera invasión inglesa de 1806. La autorreferencia que iba a hacer y que señalo en este momento es que el uniforme que ustedes ven en el sector de la pantalla correspondiente pertenece al tercio de vizcaínos, en el cual, con documentación fehaciente, imprenta de Niños Expósitos de 1808 y otros documentos familiares, en el cual formó, como decía, mi tatarabuelo don Francisco Dionisio de Anzón y su hermano Ramón, con lo que para mí es un tema que me apasiona, obviamente, y que me ha obligado o me ha implicado a que me introdujera en él con todo, digamos. Y cuando digo con todo es hasta montar un juego de ajedrez réplica de las invasiones inglesas y el uniforme que decía que luce las condecoraciones que tuvieron estos patriotas del tercio de vizcaínos y navarros, junto con otras unidades criollas y también de origen hispano. En este orden me voy a permitir, con todo respeto, indicar un par de obras históricas que atañen a estos episodios de las llamadas invasiones inglesas al Río de la Plata, que son la de Carlos Roberts y la de Juan Beverina, ambos militares e historiadores que publicaron en la década del 40 del siglo pasado estas obras, y estas son reimpresiones más modernas, pero los originales de aquella época también están en mi biblio y son absolutamente recomendables para analizar y estudiar todo el proceso de estas llamadas invasiones. Sin perjuicio de que podamos resaltar que en ambos casos, y con todo respeto lo digo, ambos importantísimos historiadores cometen algún par de errores, por ejemplo en la identificación de los trofeos, tanto de la primera invasión como de la segunda, confundiendo como que los 6 banderas tomadas y que están en Santo Domingo, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, pertenecerían a la primera, y sin embargo no es así, ya que hay 4 que pertenecen a la primera y otros 2 que son de 1807, es decir, de la defensa de Buenos Aires y que están en Córdoba. En este sentido, bueno, además vamos a recomendar dos pequeñas o importantes obras. La de las imágenes de la invasión británica, que es obra de la Academia Argentina de la Historia, que ahí la titula bien más para mi gusto, la invasión británica, y que tiene importantes imágenes y es muy interesante y está disponible justamente en la Academia Nacional de la Historia. Y el de la derecha, que es el de invasiones inglesas en la medalla, de José Eduardo de Cara, también disponible, una obrita muy sencilla y pequeña y a precio muy accesible, que también es una edición de la Academia Argentina de la Historia, perdón, la Academia Nacional de la Historia, y que es muy recomendable y que registra ahí un total de 41 piezas diferentes referentes al tema de las invasiones, del cual yo me precio en tener una buena cantidad, más de la mitad de ellas, y otras que se observan en museos y en colecciones particulares en este momento. Sin embargo, lo que también me place y comento es que esta biblioteca, que se ve nada más que una porción, alberga más de 150 libros y obras referidas a este tema y que me han apasionado. Y algunos ni siquiera los he leído, porque al hojearlos y ver que no aportaban nada nuevo, ahí están, en la estantería, pero después hay otros muy interesantes. Y lo que me interesa destacar de esta imagen es la parte superior de una de las bibliotecas que hay en casa, que es una representación muy, muy simbólica del galeón español siendo perseguido por el navío británico
con enseñas bien piratas y bien de corsarios, como fueron en toda esa época esas incursiones de los británicos. Y por encima el escudo de Navarra, que es de donde llegaron mis antecesores en fines del siglo XVIII. Y bueno, y sigo adelante para hacer un comentario. Estas incursiones británicas tienen antecedentes anteriores que vemos puntualmente en estas piezas de 5 guineas cada una, que una de fecha 1702, que tuvo que ver con el combate del almirante Rooke en las cercanías de Vigo, cerca de Galicia, tomó a una flota hispana o colonial y se apoderó de las piezas que en ellas llegaban, y al momento de llevarlas a Londres fueron fundidas y reacuñadas con esta imagen de la reina Ana en su momento, pero con la emblema o la simbología de Vigo, como ven debajo de la imagen, haciendo de esto una mofa o una burla o un escarnio al triunfo ese que habían logrado frente a los españoles. Y otro caso similar, que es este que vemos abajo, donde el almirante Anson, no tiene nada que ver con mi apellido, él es Anson, yo soy de Ansó, y lo digo así en forma graciosa, pero este almirante logra derrotar a un par de veces, en 2 oportunidades, en el 41 y en el 1743, a sendas flotas españolas, tomar también su botín, y una vez llegado a Londres, la seca británica, la Royal Mint, acuñará estas monedas de oro con también la impronta de Lima como escarnio o burla al triunfo obtenido. Era muy típico de esta época de corsarios y piratas británicos alrededor del mundo. ¿Y esto cómo se refleja en el caso de la invasión británica al Río de la Plata? Se refleja en este documento que está firmado por William o Guillermo Beresford en 1806, en julio de 1806, puntualmente, donde se da cuenta de todos los tesoros que lograron acaparar en su invasión a Buenos Aires, que están fijados en pesos de 8 reales, equivalentes al dólar británico de ese momento, es decir, la corona de 5 libras. Y vemos una serie de datos de dónde fueron tomados esos tesoros. Del Tesoro Real, del Fondo Real, de la Compañía de Filipinas, de la de Correos, de la Administración de Tabacos, de la aduana, etcétera, etcétera, hasta conformar el millón casi 300.000 pesos de 8 reales, de los cuales más de 1 millón fueron remitidos prontamente en la fragata Narcissus, que en un plazo de mes y medio, 2 meses, arribó a Londres, donde fue recibida con algarabía, con grandes festejos, y trasladados esas piezas a la seca, y a la Torre de Londres, para ser más puntual, donde después se vería qué sucedería con ellas, pero que era una ganancia impresionante para la época. Entonces acá vale hacer un pequeño alto y hacer una revisión muy somera sobre el tema que continúa, que eran los 2 sistemas monetarios vigentes, el hispano colonial por una parte y el sistema monetario británico. El hispano colonial, que todos conocemos, lo voy a resumir rápidamente, en que se acuñaban en oro piezas de 8, 4, 2 y un escudo, y se acuñaban en plata piezas de 8, 4, 2 reales y de 1 medio y 1 cuarto de real asimismo, donde la equivalencia normalmente estaba estimada en 2 pesos de a 8, igual 16 reales, equivalentes a un escudo de oro. Por su parte, el sistema monetario británico de la época no es el actualmente vigente y que después, rápidamente, a 10 o 15 años después, sí comenzó a ser el de 1 libra, equivalente a 20 shillings o chelines, y cada chelín igual a 12 peniques, con lo que quedaba 1 libra equivalente a 240 peniques. En ese momento, en la época del primer asalto británico a Buenos Aires, en 1806, lo que regía
era el patrón monetario de la Guinea, de 21 chelines, no 20 como la libra. Y se emitían piezas de una guinea, de media y de un tercio. Asimismo, había piezas de plata, de una corona o 5 chelines, y que denominadas comúnmente también como un dólar. Y asimismo se emitían piezas de cobre de 1, medio y cuarto penique. Esto era el monetario habitual en aquella época. Sí, Rápidamente una vamos. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Perdón. El documento anterior, ¿qué? ¿1.200.000 pesos o reales? No entendí. Vuelvo a él. Perdón, porque no se ve chiquito y me dio duda. Perdón. El A ver 9, si el 9. El anterior. Sí, pero estoy tratando de volver y no me deja. Está bien. No, Sí, no, espera un minuto. perfecto. No, un minuto, ahí está. Ahí estamos. 1.291.321 pesos de 8 reales. Es decir, Eso era una... Sí, una fortuna. Sí, claro, sí. No, No me había claro. quedado claro si eran pesos o reales. Se ha dividido Bueno, 8, pesos de no, 8 reales. pesos. Claro, pesos de 8 reales, Perfecto. efectivamente, así. Bueno, Buenísimo. un breve vistazo con una foto para nada espectaculares, sino más bien comunes, de lo que eran los monetarios de ambas naciones en esa época. Entonces acá vamos a ver una serie de piezas de oro de tipo macuquín algunas, o de estas muy bien terminadas, en este caso son de la ceca de Santiago de Chile, que era por donde salían de Buenos Aires, Montevideo, rumbo a España, y también importantes piezas de barras y demás de oro, con todo el sellado y con lo que importaba el pago del tributo a la corona. Por otra parte, tenemos lo que todos conocemos, las piezas macuquinas, las columnarias, las piezas de busto, tanto de Carlos III como de Carlos IV, y algunas que fueron muy famosas, como la que vemos abajo de todo, que es esta pieza con múltiples resellos o chop marks chinos, ya que circuló en todo el mundo y hasta el lejano oriente, siendo una de las piezas más preciadas de su momento. Ahora con un poquito más de detalle, pero sin entrar mucho en particular, vemos que el monetario hispano-colonial estaba compuesto por estas piezas, las llamadas macuquinas, golpeadas a martillo, entre las cuales se destacaran estas bonitas piezas de corazón, pero que después tuvieron la posibilidad de emitir estas piezas, como la redonda o galano de Potosí, que eran piezas especialmente diseñadas y cinceladas para obsequios a la corona y demás. No eran de circulación habitual entre la población. Y cuando se avanzó en esa época, y para este fin del siglo de que nos estamos refiriendo, para 1770 aproximadamente, teníamos las columnarias que se emitían tanto en la ceca de México como la de Potosí o Lima, o la de San José de Bogotá, etcétera, y que fueron posteriormente reemplazadas, suplantadas por las piezas de busto, así denominadas, que para la época que nos ocupa, las que circulaban normalmente eran las de los reyes Carlos III y Carlos IV, como las que vemos en esta imagen. Y un caso notable es que algunas de estas piezas, como la que vemos en este momento, al ser capturadas por los británicos, eran contramarcadas, como esta que vemos, una pieza de 8 reales hispano-colonial, esta es de la ceca de México seguramente, y que contramarcada con un óvalo, un busto oval de Jorge III sobre la imagen de Carlos IV, con un valor de 4 chelines y 9 peniques. Estas contramarcas se efectuaron alrededor de 1797 y provocaron, es algo risueño, pero surgiera un dicho en aquella época, al referirse a los dos monarcas, que se ve que no eran muy apreciados, porque decían que esto estaba
la imagen de un busto sobre la imagen de un burro sobre el cuello de un asno, menospreciando a ambos, tanto a Carlos IV como a Jorge III. Y posteriormente, ya más cercano a la época de la agresión británica, encontramos con que sobre las piezas de 8 reales hispano-coloniales, en la Ceca de Londres, en la Royal Mint, el Banco de Inglaterra, en 1804, emitió estas piezas a nombre de Jorge III con un valor de 5 chelines, en lugar de los 4 y pico anteriormente consignados, y que también llevan en la imagen el nombre de $1, es decir, 5 shillings o $1, en 1804. Esto era típico ante la escasez de moneda que sufría la Gran Bretaña y que aprovechaban cualquier oportunidad que tuvieran a mano para reutilizar la moneda hispano-colonial que durante aproximadamente 3 siglos era la principal potencia mundial de la época. Y bueno, y acá repetimos las piezas de 5 guineas estampadas, en esta vez fundidas y rehechas, con las imágenes de Vigo y Lima como señal de victoria y de burla a los hispanos. En esta época, las piezas de Jorge III, en este caso vemos una guinea de 1791 entre las piezas de oro, y vemos las fracciones de media y un tercio de guinea, en este caso bien de la época que nos ocupa, es decir, de 1806. Y también, por supuesto, había piezas de cobre de 1, medio y cuarto penique. Yo acá obtuve estas imágenes a nombre de Jorge III en medio y cuarto de penique, halfpenny y farthing. Y también hubo piezas, como vemos esta, de 5 guineas, y una hermosa pieza, enorme pieza de oro de Jorge III, que valga la pena señalar en este caso. Jorge III gobernó entre 1760 y 1820, como vemos en la imagen, pero por razones de salud que lo afectaron fuertemente para alrededor de 1810, fue reemplazado, pero no destituido, sino que como regente por su hijo, que pasaría en 1820, a la época de su fallecimiento, a ser Jorge IV, justamente. Pero durante estos 10 años, de 1810 a 1820, regenteó la monarquía británica, quien sería posteriormente Jorge IV. Y bueno, lo que... A ver, perdón. Bueno. Entonces veamos cuál sería el resultado de esta piratería británica en distintas partes, pero en este caso en la que nos ocupa en el Río de la Plata y particularmente en Montevideo y Buenos Aires. Acá vamos a ver rápidamente algunas piezas. Esta es una imagen de un escrito que tengo pendiente de editar, pero que recoge toda la historia de estos tercios hispano-coloniales y criollos en esta agresión británica, que espero que vea la luz cuanto antes. Y una serie de piezas de nuestra colección que tienen que ver con estos episodios, y haciendo referencia a algunas piezas en particular muy tradicionales. En este caso, vemos en primer lugar estas piezas que corresponden a la falerística, es decir, a la que estudia, la rama que estudia las condecoraciones militares o nobiliarias. Y estamos viendo dos piezas del escudo de Perdriel, una en oro, cuya copia estuvo en el Museo de Luján, donación de la familia Trélies, y no sabemos si todavía estará, ya que está cerrado este museo, y otra en plata también de este escudo que fue repartido por el Cabildo de Buenos Aires a posteriori del triunfo en la reconquista de Buenos Aires.
habiendo una pieza de oro en particular que fue diseñada y entregada exclusivamente a don Juan Martín de Pueyrredón en aquel momento. Valga señalar que la acción del triunfo de la Reconquista de Buenos Aires solo aparece citada con algunas piezas numismáticas en la obra de este famoso italiano que en 1840 publicó la explicación de un monetario del Río de la Plata, es decir, don Pedro de Ángelis, citando un par de piezas que estarían ligadas a esas circunstancias. Pero recién será Ángel Justiniano Carranza quien en 1874 haga una publicación sobre la acción del Perdriel y las condecoraciones emitidas. Tuvieron que pasar casi 70 años, porque en todo ese trayecto no eran reivindicadas las acciones de la agresión británica, de la reconquista y la defensa, como un logro de la argentinidad, para decirlo. Y en un sentido muy, muy erróneo, y lo voy a señalar ¿por qué? Porque documentos de la época, a donde se relatan las acciones de los tercios hispano-criollos y de los batallones hispano-criollos, en algún par de ellos, inclusive en el que se refiere al tercio de vizcaínos y navarros, habla del Ejército Patriótico Argentino, año de 1808, imprenta de Niños Expósitos. Señores, la nación argentina no existía todavía y ya se hablaba del Ejército Patriótico Argentino. Y estudios e investigaciones posteriores han demostrado cabalmente que esto fue un hecho y un hito trascendental en la evolución posterior de las luchas de la independencia y de la lucha por la independencia de nuestro país y del continente. Fue un hecho trascendental y así es reconocido. Bueno, de estas piezas que son muy interesantes, hay diversas réplicas, como estas que vemos, están en mi colección, no están identificadas de su origen. Hubo algunas que emitió la Sociedad de la Medalla, por allá por los años 20 del siglo pasado, pero bueno, estas son muy bonitas y de muy buen logro, y bueno, ahí las tenemos. Y tengo otras también de muy buena factura, hechas en este caso por Diego Longueira, en su empresa Tierra Celta, que tiene otras bonitas piezas que también veremos más adelante. Con respecto a la medalla, famosísima y hermosísima medalla de Perdriel. Vuelvo a repetir, homenaje del Cabildo de Buenos Aires a quienes participaron en aquella acción espectacular. Otra pieza de época interesante es esta medalla a los defensores de Buenos Aires, grabadas en oro y plata en Potosí por el grabador Moncayo en 1808, con la imagen del rey Fernando VII al Virtud y Valor, así Valor con B larga, como consta, premiados, la Virtud y el Valor, premiados en Buenos Aires. Estas piezas están rescatadas de la obra de Mom y Vigil, Historia de los Premios Militares, y son realmente bonitas. Y, por lo que viene a cuento, esta réplica moderna de la condecoración a la Virtud y el Valor fue un obsequio que recibí personalmente de un grupo que se llama Tercio de Cántabros Montañeses en San Isidro, en la Quinta de los Ombúes, donde ellos suelen efectuar recreaciones históricas muy, muy bonitas y agradables, y de lo que me invitaron en su momento y participé con el mayor gusto. Y sigo con esta autorreferencia que ustedes sabrán disculpar y comprender. Otra pieza de gran interés, por lo menos en lo particular, es esta que se titula Es gloria morir por la patria. Grabada en Potosí en 1813 y según fuentes autorizadas, habría sido mandada a acuñar es en plata, por supuesto, y había sido mandada a acuñar por don Manuel Belgrano, toda vez que una serie de oficiales de
del ejército del Alto Perú, no podían ya en este momento lucir las condecoraciones como las que vimos anteriormente de origen hispano, con la imagen de Fernando VII, etcétera, toda vez que estaban enfrentadas. Por lo cual, el motivo de la creación de esta pieza y de la acuñación de esta pieza en Potosí habría sido para reemplazar aquellas en los uniformes de los oficiales patriotas del ejército allí destacado. Estas piezas figuran en la obra de Pedro de Angeli, Explicación de un monetario de Río de la Plata, y la del maestro Ronaldo Cuñetti Ferrando en la historia de las medallas argentinas. Otras piezas no destacadas habitualmente que merecerían y merecen estar sin ninguna duda en toda la historia de la época y de la etapa que nos tratamos en este momento, son esta medalla y el escudo del Regimiento de Patricios, que como bien consta en la documentación, fue creado el 13 de septiembre de 1806, es decir, con posterioridad a la Reconquista, pero que actuó valerosamente tanto en la defensa como después en todas las batallas de la independencia. Otra pieza tampoco muy divulgada es este escudo de paño al reconquistador y defensor de Buenos Aires, que obra en el Museo del Regimiento 5 de Caballería en Salta y que, como consta en dichos archivos, fue una donación de los descendientes del general don Martín Miguel de Güemes, que habría estado presente con seguridad en esta oportunidad, ya que formaba parte de una unidad que estaba destacada en Buenos Aires y que participó en una acción muy curiosa, ya que un navío británico, el Justina, si mal no recuerdo, quedó encallado cerca en la ribera, y una unidad al mando de justamente don Martín Miguel de Güemes la tomó y los hizo prisioneros a sus tripulantes, acá cerquita, en la ensenada de Barragán. Curiosa pieza e interesante y no muy divulgada. Acá tenemos otra pieza que es una plaqueta del regimiento, de nuestra colección, del Regimiento 1 de Infantería Patricios, muy agradable y muy simpática, y que tiene que ver absolutamente con la cuestión que hoy tratamos. Y otra que lamentablemente no poseemos, pero que es este escudo metálico de la Unión de Artillería de Buenos Aires, que participó en estas gloriosas jornadas y que, según los datos que pude recabar, fue encontrada en un campo de batalla en la banda oriental del Uruguay, cerca de Colonia, en dos enfrentamientos que tuvo Javier de Lío con las tropas británicas que lo vencieron y avanzaron sobre Buenos Aires. Otra pieza no muy divulgada y que no es estrictamente, pero está ligada, es esta medalla grande, importante, de muy buen diámetro y peso, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el centenario de su creación en 1978, que, como indica al pie, está señalando la Casa de la Virreina, así como está escrito, y que está basada en la parte histórica, digamos, que esta vieja Casa de la Virreina Vieja, así, la Casa de la Virreina Vieja, como se la conocía, situada en la esquina de la Avenida Belgrano y Defensa, hoy ya no está más, obviamente, pero que está reflejada en esta acuarela de Leonid Matisse, de cerca de 1925, en el cual la historia nos dice que se desarrolló una cruenta batalla donde los defensores de Buenos Aires triunfaron sobre las tropas británicas en su intento, y que, como se ve en la imagen, cuentan quienes estuvieron allí, que chorreaban sangre, que se ven en lo que sería la vereda, por los desagües de esa terraza, en lo que habría sido un combate muy sanguinario, sin ninguna duda. Bueno, esta pieza del Banco de la Ciudad recrea esa importante construcción de aquella época de la Casa de la Virreina. Y vamos ahora con
una pieza no muy comentada, pero que merece el máximo de los homenajes, que es la tarja de Oruro, o lámina de Oruro, que realizada en plata y oro, fue un homenaje que efectuó la muy noble y leal villa de Oruro a las heroicas acciones de la reconquista y defensa de Buenos Aires en 1806 y 1807, y que hoy obra en el Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Este fue homenaje de los cabildantes de la villa de Oruro, como dijimos. Y otra pieza poco divulgada, y que merece también un interesante comentario es esta de la Orden de Isabel la Católica. Esta es una réplica de nuestra colección, pero que tiene que ver con esta orden que fue creada en 1815 por Fernando VII, una vez reivindicado en su reino tras la derrota de Napoleón, y que crea esta orden a fin de 1814, empezó a circular en 1815, donde consta el nombre de la reina Isabel la Católica, y en homenaje a la lealtad acrisolada que le fue acreditada a postmortem a Santiago de Liniers y Bremont, y que recibió su familia. Y en este sentido, vale la pena recordar que Santiago de Liniers, que muere fusilado en el Monte de los Papagayos, en Córdoba, con motivo de que él se pusiera al frente con la idea de oponerse a la Revolución de Mayo, y tanto Mariano Moreno y como después Castelli, que es el encargado de ejecutar la orden, lo condenan a morir fusilado, junto con Gutiérrez de la Concha y otros hispanos que intentaron oponerse a la expedición que se dirigía hacia el Alto Perú. Así que valga recordar esto con respecto a este homenaje que recibió la familia de Santiago de Liniers, y que vale la pena recordar otra anécdota que tengo acá apuntada por una cuestión de época, digamos. El 1 de enero de 1809 se produjo una rebelión en Buenos Aires, una rebelión que fue encabezada por los tercios de gallegos, de catalanes o miñones, y el tercio de vizcaínos, de los vascos y navarros, contra el virrey Santiago de Liniers, que había reemplazado a Sobremonte. ¿Y por qué? Porque se lo tildaba de francés, que era, de hecho, de nacimiento era francés, pero que con motivo de la intervención de Napoleón en España, que no invadió, sino que cruzó España en búsqueda de atacar al Reino de Portugal en ese momento, pero bueno, Liniers era tildado de afrancesado y que estaba en favor de Napoleón. Y de esto dan cuenta documentos de los trámites judiciales que se hicieron en ese momento a partir de ese golpe, que fue resistido, y fue resistido básicamente por Cornelio Saavedra y los patricios de Buenos Aires, que lograron evitar la formación de una junta como reclamaban estos 3 batallones hispano-coloniales. Y bueno, y de esto consta en una serie de declaraciones de Felipe Romero, de Juan Ángel de Goicolea, que era el segundo jefe del tercio de vizcaínos, Norberto de Quierno, que era uno de sus capitanes, Juan Fernández Molina, y nuestro pariente don Francisco Dionisio de Anzó, que consta en las 5 declaraciones que ellos desconfiaban de Liniers por ser francés y estar a favor de Napoleón. Bueno, esto pasó, no tuvo éxito la asonada de 1809 y, como vemos, en realidad fue reconocido a Santiago de Liniers su patriotismo y lealtad a la corona
española. Nada más al respecto. Y, Perdón, yo sí. quería hacer una pregunta nada más. ¿Esta es la sonada que estuvo al frente Álzaga? No, la de Álzaga es la de 1812, que también lo lleva al patíbulo. Así que, mira, dos grandes héroes de la defensa y de la reconquista, como fueron don Santiago de Liniers y don Martín de Álzaga, terminaron ajusticiados, digamos, fusilados en ambos casos, por oponerse de alguna manera a los designios de la Revolución de Mayo. Esas cuestiones de la historia. Pero son dos episodios diferentes. Diferente. Gracias. Bueno, no, por favor. Y bueno, y después paso a citar tan solo una serie de condecoraciones y emblemas de las tropas británicas que participaron en estos episodios, que, bueno, que son conocidas y que están identificadas en el libro de don José Eduardo de Cara, y que en algún caso, como en este que tenemos arriba a la derecha, salió a subasta en una importante casa de Londres, si no mal no recuerdo, pero que con una cuestión muy clara. Se trataba de una copia electrolítica de la pieza original, que en principio sería pieza única porque fue destinada puntualmente a un beneficiario de esto. Cosas que suceden en este mundo que nos toca transitar, de la numismática, la medallística y etcétera. Y bueno, y ahora les muestro otras piezas también de nuestra colección, que son las de Tierra Celta, de Diego Longueira, que homenajean, son pines de solapa, que homenajean a los granadores voluntarios de infantería y a los granaderos de Fernando VII, eran tropas hispano-coloniales que participaron en los eventos que nos ocupan, y estas dos que homenajean también al 71 regimiento de escoceses, los Highlanders, presente en la primera invasión británica, y al regimiento 87 de irlandeses, que también participó en la oportunidad. Son curiosas piezas no tan conocidas. Y después pasaré mención a otras que forman parte de nuestra colección, que tienen que ver con la defensa y la reconquista, con Juan Martín de Porredón, con Hilario de la Quintana, con el regimiento de patricios, y con otra serie muy importante, son las 5 piezas de abajo, que tienen que ver con la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, que fue consagrada como patrona de la reconquista y de la defensa de Buenos Aires. Y así, como algunas otras piezas que tenemos a la vista de nuestra colección nuevamente, y por fin esta otra que pasa a ser en el bicentenario de los hechos que nos ocupan, es decir, 1806-2006, tanto la pieza de la izquierda, el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, como la Academia Nacional de la Historia, por fin rinden su merecido homenaje a el héroe de dichas jornadas, tanto de la reconquista como la defensa, don Santiago de Liniers. Y efectivamente, ahí estamos, bueno. Y hay una pieza también de homenaje, está más difusa esta, pero bueno, sabrán disculpar la calidad de la foto, pero es de homenaje a don Martín de Álzaga, que también tuviera relevante acción tanto en la reconquista y más especialmente en la organización de la defensa, y que también tendría el fin lamentable de haber sido fusilado en lo que se llamó la Asonada de Álzaga en 1812. Ya, para ir concluyendo, vamos a ver una pieza que yo di en llamar la medalla vergonzante, que es de todas las luces, a todas luces vergonzante, que es una primera medalla que después de la inauguración la Junta de Numismática Americana decide acuñar, hecha en cobre, y es donde vergonzosamente en lo que
pareciera su anverso, figuran las imágenes de Popham y Beresford, los generales británicos. Esto es una cosa insólita, porque ¿a quién se le ocurre, en un hecho semejante, homenajear con las imágenes de los invasores y de los derrotados encima, ¿no? Pero bueno, lo que vale en este caso es el reverso que tenemos aquí a la vista y que nos anuncia de esa fecha, del glorioso 12 de agosto de 1806 y de 1893, que es la fecha de emisión de esta pieza, emitida por la Junta de Numismática Americana y que homenajea a la gloriosa reconquista de Buenos Aires. Por suerte se les pasó a estos muchachos la cuestión y después se emitieron otras piezas mucho más dignas, como la que tenemos a la vista, que es de esta misma Junta de Historia y Numismática Americana, pero con motivo del centenario de la defensa en 1907. Una hermosa pieza de nuestra colección también. La anterior también está en nuestra colección, aunque la tengo boca abajo porque no la puedo ni ver. Y bueno, y algunas otras piezas muy bonitas son las que mandó a confeccionar la madre de Juan Lavalle, que residía en ese momento en Santiago de Chile, y que son las que vemos a la derecha, que es una pieza muy, muy simpática porque señala al invasor británico diciendo, pudiste sorprenderme, pero en el reverso dice, pero no vencerme. Y acá la tenemos en la emisión que con motivo del Bicentenario hizo la Academia Nacional de la Historia, esta vez con un tamaño adicional, digamos, y que es una pieza realmente muy, muy hermosa. Y un caso curioso, esto que encontré con motivo de las jornadas numismáticas que se realizaron en Altagracia, en un comercio de antigüedades de esa ciudad, encontré estas piezas, en particular la que nos interesa es este emblema, esta enseña, con la Cruz de Borgoña y los 4 escudos de la ciudad de Buenos Aires, que era la bandera común a todos los tercios hispano-criollos en la época de las invasiones. Y estaba, yo supongo, y así me lo confirmó el titular de este comercio, que era una copia moderna, pero una maravilla no muchas veces vista, cosa que me gustó para ilustrar. Y bueno, y hablando de Córdoba, también debe constar que en la Catedral de la Basílica de Santo Domingo de Córdoba, que tenemos acá a la vista, obra esta placa que tenemos y que también rememora que en esa basílica están expuestas las 2 banderas, los 2 trofeos tomados a los británicos en la defensa de Buenos Aires en 1807. Sin perjuicio que hubo muchas confusiones y durante mucho tiempo se las consideró junto con las otras 4 que habían sido de la Reconquista. Hoy están en perfecto estado de conservación, enmarcadas en 2 bellos cuadros en la Catedral de Santo Domingo de Córdoba, como señalé anteriormente. Y después tenemos una serie de piezas que conmemoran a la Virgen del Rosario, que fue consignada como patrona de la Reconquista y la defensa de Buenos Aires en 1922, siendo presidente don Hipólito Yrigoyen. Y se emitieron una serie de piezas en tal sentido. Yo, posteriormente, obtuve otra de 1892, donde esta Virgen del Rosario era consagrada en la Catedral de Córdoba como tal. Y bueno, y con esto, señores, intenté mostrar algunas piezas distintas de lo habitual, no hice la recorrida que en alguna otra oportunidad seguramente habré hecho, y bueno, espero que haya sido de vuestra satisfacción, quedo a vuestra disposición, y para cualquier contacto futuro, ahí está mi correo y la dirección de Facebook. Muchas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido en demasía. Y te devuelvo... Te devuelvo la pantalla. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias. Gracias, Fede, como siempre. Gracias. Gracias.
Gracias por compartir todo, Fede, siempre. Por favor. Bien, bueno, Bienvenido, Matías. Perdón por haber llegado un poquito tarde, disculpen. no hay problema. Tuve no hay un problema. percance, perdón. Pero Bueno, estoy presente. ¿quién quiere hacer alguna consulta, algún comentario? Federico está a disposición. Y Fede puede empezar al principio de lo que me perdí, sería genial. No, mentira, Fede. No, vételo, lo está grabado. Estamos Está grabando. así Somos que- dos, yo me perdí también las primeras. Bueno, está grabado, chicos. Después lo ven grabado. Y Dale, Somos dos, genial, digo. Fede. a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. Fede, una preguntita. La medalla de Jorge Madonna te habla. Sí, Jorge, Estoy por ahí te vi. La medalla de Morir por la Patria y Gloria. En el reverso es unifaz, no tiene ninguna marca en el reverso. De otro lado. Déjame que lo busque y te contesto. No la tengo a la vista. No la tengo a mano. Bueno, no hay problema. Gracias. Yo te puedo contestar. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Querés? No, del otro Dale. lado tiene 1813 y la seca 2 veces. Bueno, Tiene la fecha 1813. Tiene 1813 y la seca arriba y abajo de la... Ok. que es de Potosí, ¿verdad? Es de Potosí. Sí, sí. Sí, Potosí, 1813 y Potosí abajo. Ahora me suena, sí. PTS arriba y abajo de la fecha. Sí. Sí, Bárbaro. señor. Gracias. Federico, Humberto te habla, ¿cómo te va? Felicitaciones por la presentación. Gracias. Quería saber un poco más de cuando contabas, si bien no es estrictamente de la pregunta de las invasiones inglesas, digamos, vos comentaste que normalmente tenían una metodología los piratas, digamos, cuando llegaban a Londres, llevaban, digamos, el botín, que, bueno, estaba dividido en un porcentual importante iba a Londres, y ahí disponían, digamos, las monedas. Primero entender el tema que vos decías, pesos de 8 reales. Entiendo que, digamos, esa nominación, ¿sí? No eran piezas de 8 reales, sino era peso de 8 reales. Vos lo nominaste así, digamos. Es una pregunta que también creo que hizo Ernesto, la contestó Mariano por el chat, pero estaría bueno que lo aclare Fede. Sí. Sí, a ver, entendamos. Las monedas de las columnarias, primero. Las macoquinas también, digamos, pero vamos a las columnarias. O las monedas de busto, tanto la de Carlos III como la de Carlos IV que mostramos. Esas son monedas de 8 reales y se llamaban peso. Así simplemente, y son equivalentes a una corona británica, digamos, o al dólar que vimos contramarcado o resellado, mejor dicho, y es equivalente. Ahora, documento que firma Bereford en junio de 1806, como que es todo lo capturado en Buenos Aires, lo que hace acumular todo lo que se rescató, lo que se apropió del tesoro, del correo, de la renta de tabacos, etcétera, y está evaluado en pesos de 8 reales, aunque hubiera otras monedas de denominaciones menores, pero era la unidad de cuenta, para llamarlo, en ese momento. No sé si queda claro con esto. Sí, perfecto. Y la otra pregunta era, normalmente, ¿cómo disponían esas monedas? O sea, entiendo que en parte eran reselladas y en parte eran vueltas a acuñar. O sea, fundidas y vueltas a acuñar, reselladas sobre la misma pieza. Bueno, primero, había una porción de ese botín que se repartía entre los oficiales jefes de esa expedición, que tenían su porcentual preasignado, digamos. Sacado esto, el metal o las piezas tenían lo que mostramos en
en ambas oportunidades durante la presentación. Había dos posibilidades: que se fundieran y se reacuñaran directamente como piezas nuevas con la impronta de los monarcas británicos, o, en caso de apuro y de mucha escasez, que también sucedía, se podían contramarcar, como el caso que vimos, la de la imagen, el busto oval de Jorge III sobre el busto real de Carlos IV, o bien utilizando la pieza de 8 reales para resellarla, como se dice técnicamente, es decir, utilizándola como flan para emitir una nueva moneda sin necesidad de fundirla, como la que vimos de Jorge III, de valor de 5 chelines o $1. Y la otra opción era definitivamente, bueno, fundirlas y emitir nuevas piezas, como vimos las de oro de 5 guineas del siglo previo. Y espero satisfacer con esto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hola, Federico Paoletti, le querría hacer una pregunta a mi Hola, tocayo. Hola. ¿Qué tal? Ante todo, felicitaciones, Federico, la verdad que siempre algo nuevo, pues yo ya había visto una tuya de estas. Gracias, Hugo. La pregunta, sí, me encanta. Bubu es mi nombre de rugby, como Fede también fue jugador de rugby. El que me quiera llamar Bubu está bárbaro, es como el amigo del oso Yogi, es incluso... tenía dos cositas, digamos. Una, preguntarte, porque algo da vuelta por mi cabeza un montón. ¿Hasta dónde fue una agresión, digamos, contra el pueblo de Buenos Aires, o simplemente no fue un despertar del libre comercio como parte de la guerra anglo-española de 1904-1909, ya que en el fondo estas dos incursiones terminaron influyendo notablemente en lo que va a ser la conformación del ejército local y en la apertura a tener un libre comercio, ¿no? Esa es una, digamos, entonces, si es así, ¿por qué lo incorporamos y desde cuándo como una cuestión, digamos, de un logro, entre comillas, argentinizado, cuando en el fondo podría ser visto hasta como un punto de lanzamiento para la creación de este nuevo país? No sé si es muy rebuscada la pregunta, pero si se entiende. No, yo creo que está claro, Bubo. A ver, intento una explicación. Para mí está absolutamente claro que no fue una agresión específica contra Buenos Aires y contra el Río de la Plata, sino que estaba enmarcado, como vos señalaste, en la confrontación que los británicos le plantean al Imperio Español, que ya venía en franca decadencia, pero que durante 3 siglos había dominado, y que los británicos estaban dispuestos a confrontar y a practicar todo lo que hubiera que hacer para apoderarse de ese dominio sobre el mundo, y que después definitivamente durante el siglo XIX lo logran sin ninguna duda. Entonces, sin embargo, lo que vale la pena notar que la primera, la llamada primera invasión, la de 1806, es una incursión de tipo pirata, estando en Ciudad del Cabo, en África del Sur, que habían ido a resolver un tema con los holandeses, y enterados, como comentamos, por navegantes portugueses que venían de Buenos Aires, que había una gran fortuna dispuesta a despacharse para España, ahí a donde, con autorización de Byrd, que era el titular en ese momento, parten Belfort y Popham a la conquista de ese tesoro. Eso fue piratesco. No obstante, después, Okay. al año siguiente, y termino rápidamente, al año siguiente, ya cuando concurren Waiterloo y Ausbuty con distintas fracciones militarmente importantes, ya esto se
que era claramente que tiene que ver con esa guerra de Gran Bretaña contra España, por el dominio de las posiciones de Hispanoamérica. Y para terminar, y para conformar esta imagen, no se nos puede olvidar que derrotada las fuerzas de Whitelocke en 1807, estaba embarcándose en el puerto de Cork, en Escocia, una más grande flota y contingente militar para volver al Río de la Plata y a triunfar definitivamente, y venía nada más ni nada menos que al mando de quien después sería el triunfador en Waterloo, Wellington, que arrancan, pero debido a la presencia de Napoleón, de las tropas de Napoleón en España, rumbo a Portugal, ya que se les permitió franquear y pasar por España, rumbo a Portugal, que era aliado de Gran Bretaña, se desvía esta expedición al mando de Wellington y desembarca en el Cantábrico, en Galicia, en esa zona, para enfrentar a las tropas de Napoleón. Y oh sorpresa, ¿quién era el comandante del ejército de Portugal? Guillermo Carl-Beresford. Creo que respondo con eso la idea. En realidad, la agresión británica era contra las colonias hispanoamericanas. Y daría lugar, y coincido contigo, que sería un puntapié para la conformación de un ejército local, hispano-criollo, y que después daría lugar a la lucha por la independencia. Yo quería aportar también la importancia de Francisco de Miranda en los años anteriores, donde él varias veces presentó un proyecto para liberar a las colonias españolas, ¿sí? Pero bueno, a veces era medio resistido por los británicos, entonces los empezó a correr como debe ser, más para el lado del comercio que para el lado de la libertad, ¿no? O sea, ofreciéndoles, indicándoles la gran fuerte de comercio que iban a ser las colonias estas en plena revolución industrial, ¿no? Y que Inglaterra, bueno, digo Inglaterra en general, ¿no? Siempre lo tuvo entre pinzas porque, bueno, aplazó el proyecto un par de veces debido a que estaban con la idea de sacar a España de la guerra, ¿sí? Y dejar a Francia sola. Entonces se aplazó un par de veces la llegada acá y, como bien dice usted, fue una acción solitaria, pero por lo que he leído por ahí también tuvo una gran influencia Pío White, que era un habitante de Buenos Aires, el cual, por lo que leí, se dice que Beresford tenía una deuda con él y que la invasión a Buenos Aires y la toma del tesoro iba a ser de alguna manera saldar esa deuda. No sé si usted en alguna oportunidad tuvo acceso a esa información. Sí, primero, todo lo primero que manifestaste, estoy totalmente de acuerdo, y el rol de Francisco de Miranda está clarísimo cuál fue, y que no era él solo, sino que era todo un grupo de hispanoamericanos. Bueno, de hecho, Francisco de Miranda después muere en prisión en España, al cabo del tiempo, pero sí, hay todo, coincido con lo que tú señalas sin ninguna duda, y no conozco el dato puntual de la deuda posible de uno u otro, pero convengamos que el primer asalto a Buenos Aires es una acción de piratería y de corsarios totalmente. Después ya tomó la índole de una decisión de atacar a colonias hispanas en América, pero originalmente es una acción de piratería y de corsarios para apropiarse de eso que habían enterado, que había una fortuna, que efectivamente la consiguieron y que la fragata se llevó en un plazo de un mes y medio, 2 meses, llegó a Londres y fue motivo de fiestas, de homenaje, de desfiles, fue una cosa dantesca para el momento. Sí.
Incluso creo que también Inglaterra tenía una posición media controvertida con este tema. Onda que medio que si iba todo bien estaba perfecto, pero si la cosa iba mal iba a ser culpa de él. O sea, fue como que tomó una posición media, no fue que apoyó completamente esa decisión unilateral de atacar las colonias de Buenos Aires. Si las tomaba, todo bien. Ahora, si había algún problema, iba a tener que responder él, como de hecho, bueno, respondió cuando fue juzgado, ¿no? Posteriormente. Sí, sí, bueno, eso es una política tradicional, ¿no? No solo de los británicos. Es decir, andá, jugate, si sale bien, te acompañamos, si no, hacete cargo. Sí, sí, vale la apreciación, sí. Una nota de color así que leí fue que, bueno, las familias acomodadas de Buenos Aires, las cuales rendían culto a Bereford, le llevaban dulces en bandejas de plata cuando la costumbre rioplatense era devolver esa bandeja. Y Bereford se quedó con todas las bandejas de plata que le llevaron, las embaló en un cajón y las fletó a Inglaterra en una fragata. Sí, sí, es famosa, la anécdota es famosa, pero tal cual, es bien piratesco, bien piratesco. Ahora, sin embargo, no. Quería preguntarle que yo tenía entendido que Bereford fue capturado acá y quedó como prisionero y que después traidores criollos lo ayudaron a escapar y volver. O sea, había todo un movimiento de traidores que ayudaron a los ingleses también, o sea, a escapar, a volver, porque ellos no habían vuelto, tengo entendido. Creo que Bereford estaba castigado, no sé si en Luján, en dónde, estaba como prisionero en un pueblo, algo así. Escuché esa historia. Sí, 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 te comento. Efectivamente, cuando triunfa la Reconquista, Bereford con todo su equipo, que eran 1.100, 1.200 hombres, no mucho más que eso, que era ridículo para una población de la ciudad de Buenos Aires que eran alrededor de 40.000 habitantes, así que resultó ridículo que pudieran conquistar. Pero tuvo que ver con la actitud de Sobremonte y otras circunstancias. Pero al terminar, después del 12 de agosto, cuando se reconquista Buenos Aires, tanto Bereford como todas sus tropas y sus oficiales son tomados prisioneros. Él y algún otro oficial famoso, y después comentamos quién y por qué, son confinados en Luján. Pero el resto son llevados al interior y algunos llegaron hasta Catamarca, porque fueron transportados como prisioneros de guerra al interior para evitar que pudieran volver a intervenir ante un presunto y seguro segundo ataque que vendría después. Y como tú dices, efectivamente, un par de individuos más cercanos a la corona británica que a la corona española facilitaron su fuga. En su momento los embarcaron rumbo a la banda oriental y de allí de regreso a Inglaterra. Pero nótese que todos los que habían sido derrotados en la Reconquista, como sucedió cuando ellos triunfaron en el inicio, se los obligaba a juramentar que no combatirían contra el adversario. Y eran bajo palabra de honor y firma que se efectuaban esos juramentos. De hecho, Manuel Belgrano, cuando sucede la derrota, se va a la banda oriental para evitar tener que juramentar su obediencia al soberano británico. Y permanece allí hasta que regresa después de la Reconquista. Bereford, cumpliendo su palabra, se embarca rumbo a Inglaterra y no habrá de faltar a esa palabra. Y parte, y bueno, como señalé hace un rato, después terminará siendo el comandante jefe del ejército portugués en la lucha contra España. Algún otro oficial, que fue el Perjuro, que volvió a combatir durante la llamada segunda invasión inglesa. Y faltó a su palabra. Y fue tomado prisionero nuevamente
al cabo de la defensa de Buenos Aires. Pero efectivamente hubo traidores que liberaron o que facilitaron la liberación de Bereford y un par de oficiales más que estaban en Luján. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Podemos seguir con unas cositas más o no? Sí. ¿O no hay tiempo? Fede. No, yo hablé ayer con Fede y me permitió mostrar una pieza que era de mi papá, no era mía, de mi padre, ¿está bien? Que era la colección de él, que él la mostró, que la muestro nuevamente, no sé si se ve ahí, pero tiene que ver con lo que... No, ahí no logro, a ver cómo hago, ahí va. Ahí. La de lograste sorprenderme. Si se fijan, el criollo está vestido de civil. Pero no vencerme, ahora el criollo tiene una espada y le está apuntando al sometido inglés, y el criollo está vestido de militar. Ese cambio de civil a militar es el que yo de alguna forma planteaba, hasta cuándo la conformación de este ejército criollo se puede tomar como, digamos, positivo o negativo en cuanto a estas invasiones. Recién hablaban de traidores, y eventualmente el traidor es el traidor a España, o es el traidor a los movimientos independentistas que se estaban moviendo. Y para vincular un poco con esto, si vamos a Pago Largo, que es una batalla que va a ser Rosas, la va a mandar a pelear, a someter a la provincia de Corrientes, porque Rosas quiere una política de libre comercio y Corrientes no, que después se va a repetir varios años más tarde, ya con otros gobiernos contra el Paraguay, la famosa guerra de la Triple Alianza, o Triple, no sé cómo lo llaman otros, vergüenza, ¿no? Y la verdad es que la batalla de Pago Largo es por un libre comercio, donde está siempre Inglaterra atrás. Estas medallas hay muy pocas, porque el cónsul inglés apenas asume después de la indemnidad, o unos años después, eso seguro Federico lo sabe mejor que yo, las manda a fundir todas. Y el vínculo de Inglaterra con los gobiernos, independientemente si fuesen unitarios, federales, va a ser siempre directo, o sea, van a tener siempre el mismo, incluso hasta el propio Irigoyen sosteniendo a la forestal. Lo que quiero decir con esto es que estas dos incursiones, si bien pueden verse a los ojos como derrotas, fue el punto de partida para un dominio, salvo en vuelta obligado, que en verdad hay un enfrentamiento porque justamente lo que quiere Inglaterra y Francia es el libre comercio hacia las provincias del norte por el río Paraná, que es una batalla de soberanía por un lado, pero netamente comercial por otra, porque el motivo sigue siempre el libre comercio. Estas dos incursiones que pueden verse como una victoria y una derrota, o sea, una victoria sudamericana y una derrota inglesa, en verdad se transforma en la apertura de una puerta para un dominio comercial integral durante todo el siglo XIX, que se conmemora en la medalla de la vergüenza con Beresford y Popham que mostró Federico. No sé si más o menos estoy en... Esa es la línea que por lo menos que me entra a mí. Yo coincido que ese es el derrotero de lo que sucedió. Y básicamente, y así un minuto solo, hay un vuelco significativo que lo demuestra la medalla, porque en el momento de la Reconquista es una sublevación popular, es la población que concurre en conjunto a oponerse al invasor extranjero. Pero inmediatamente después de eso, y a convocatoria de Santiago de Liniers y de Martín de Alza y demás, se forman todas las unidades, los regimientos, los batallones hispano-coloniales. Tenemos catalanes, gallegos, vizcaínos y navarros, y dos batallones más hispanos, y después los patricios con 3 batallones, los arribeños, que eran aquellos que venían de las provincias de arriba, las provincias del norte, las fuerzas que vinieron de Paraguay con Ramírez de Velasco, y bueno, infinidad de fuerzas más que hicieron un ejército de, yo creo que eran alrededor de 10.000, impensado
para ese momento y para esa época, y que van a ser la base de las fuerzas que lucharán a posteriori por la independencia en el caso de Argentina, ¿no? Así que coincido con esa apreciación, que fue un punto de partida inicial. Y bueno, y de ahí continuó la cuestión. También hay que convenir que si bien había gente que en esa época combatía por patriotismo, había otra gente que financiaba ejércitos y combatía para mantener su posición económica, ¿no? Ya que los comerciantes monopolistas de la época, Álzaga, entre ellos, veían afectada esa posición económica por el libre comercio que querían imponer los ingleses, ¿no? Bueno, ahí va a ser opinable la cuestión, porque debiéramos señalar que en la conformación de estas unidades iniciales, muchos de los convocados recibían el prest, es decir, el salario mensual que había que abonar. Pero, oh casualidad, había un par o tres unidades, en particular el tercio de miñones o catalanes y el tercio de vizcaínos y navarros, que al ser comerciantes en sí mismos, la mayoría, no recibían ningún sueldo, sino que se autofinanciaban su subsistencia, sus uniformes y armamentos. Cosa notable, porque Martín de Álzaga provenía y era el precursor y el promotor de esto. Después que Martín de Álzaga y el resto de comerciantes a posteriori han tomado alguna otra posición más ligada a lo comercial, es probable, pero inicialmente convengamos que no fue de esa manera, sino fue una cuestión patriótica, defendiendo a la monarquía hispana, por supuesto, en ese momento. A mí me parece de que más que pensar de que querían el libre comercio, o sea, eso es todo una pantalla. O sea, ellos querían desplazar completamente a España del Pacífico, quedarse con el mercado chino, las Filipinas, y se ve claramente cómo las intenciones coloniales inglesas eran sobre el territorio del Virreinato del Río de la Plata, porque la mina de Potosí, que fabricaba la moneda de 8 reales, quedó en manos de los patriotas, y sin embargo el país, en vez de convertirse en potencia, o sea, todos los países independizados quedaron a la dependencia de Inglaterra, inclusive endeudados con la Baring Brothers. Entonces, más que enriquecernos o beneficiarnos, las invasiones inglesas era disputarle el colonialismo en el Océano Pacífico, China, el comercio ahí, y toda la región de Filipinas, y quedarse también con el comercio y endeudarnos a nosotros. Yo pienso que no nos benefició en nada, solo despertó el sentimiento patriótico, pero a la larga nos independizamos, pero pasamos de un colonialismo a otro, nada más, me parece. Mi opinión solamente. Bueno, a ver, bueno, muy bien. ¿se puede opinar? A ver cómo andamos con el tiempo. Sí, por eso yo por el tema del tiempo, si no lo dejamos por otro momento. Alberto. Dale nomás, ilimitado. Adelante, adelante. Tranquilo. Yo creo que, digamos, son periodos distintos. Hay una carrera que gana Inglaterra claramente, y que es la que le permite imponerse no solo sobre Oriente, vamos a concentrarnos en Sudamérica y en la parte austral de Sudamérica, que es la carrera de la Revolución Industrial. O sea, el iluminismo es el movimiento que rompe, o sea, lo hicieron los enciclopedistas, es el movimiento que rompe con la gracia de Dios y empieza a dar lugar a la ciencia. Desde ahí va a aparecer lo que hoy estudiamos en ciencias exactas y naturales, se basa básicamente sobre esos conceptos. Y esos conceptos van a traer aparejados crecimientos muy particulares en lo que va a ser la metalmecánica. Y esa metalmecánica va a permitir que ciertos países tengan y ganen la carrera de la revolución industrial. Esa carrera de la revolución industrial, acompañado de lo que había sido una batalla o una guerra inicial del libre comercio para poder, o una pelea Inglaterra-España,
va a dar lugar realmente a una industria poderosísima. O sea, lo más claro es, por ejemplo, la Guerra del Pacífico. Si nos concentramos en lo que era la Guerra del Pacífico, yo estoy estudiando ese tema, son 900 kilómetros lineales de un mineral que prácticamente no tiene ningún valor hasta que un señor llamado Hamilton inventa el método Schenck para poder explotar el caliche, que está únicamente en ese lugar del mundo, y saca una pólvora de un 40 a un 80% más pura. Entonces, Bolivia, que no salía al Pacífico por Antofagasta, si bien Antofagasta era una, digamos, una región boliviana, Bolivia siempre había salido al Atlántico por el Río de la Plata y al Pacífico por Lima, porque era muy difícil moverse por ahí. Sin embargo, se encuentra sometido a una guerra, pero es una guerra únicamente para poder tener el control del caliche, que lo va a explotar Inglaterra. Una vez que Chile la toma, las concesiones van a ser extranjeras, Inglaterra va a tener un 56% de su patrimonio, del capital. Y lo mismo va a pasar con las vías del ferrocarril. Las vías del ferrocarril que se meten en Argentina es para sacar la lana, porque ellos tienen las hilanderías afuera. Y cuando no es la lana, se transforman en los frigoríficos. Alvear tiene que armar un frigorífico. El famoso frigorífico de Nacional lo mete al Alvear en 1928, porque los frigoríficos, no había ningún frigorífico local, y con la crisis internacional había que garantizar la carne a los pobladores locales. Entonces, yo no estoy diciendo que sea una victoria para Argentina, lo que estoy diciendo es que nosotros tomamos a las invasiones inglesas como una victoria local. Sin embargo, las invasiones inglesas terminan siendo una victoria inglesa, que se va a imponer inicialmente con el libre comercio, y después, cuando va a traer y va a ganar esa batalla de revolución industrial, va a terminar controlando prácticamente la totalidad del continente. Estamos hablando de la forestal, estamos hablando de las canteras, estamos hablando de los ingenios, estamos hablando de que antes cortábamos, y vinculado con la numismática, es la aparición de las fichas, porque no hay circulante para poder pagar a la gente. Y eso responsabilidad en el fondo de quien fue también de España, porque España emitía plata a lo pavote desde Potosí, y con esa plata compraba y desarrollaba a los otros países que venían teniendo. O sea, ¿por qué España se transforma en un país pobre siendo un país riquísimo que tuvo durante 300 años la mina de Potosí? Porque la plata de Potosí la gastó desarrollando a otros estados. Entonces, digo, es importante tratar de poner cada cosa en su tiempo. Coincido que fue una victoria inglesa que se impuso sobre todo el continente, inclusive la guerra del Paraguay, y el sometimiento tiene que ver con Inglaterra impulsándola. No lo tomo como una victoria argentina bajo ningún punto de vista, así como una victoria inglesa, que va a tener un control hasta que aparece el concepto de autarquía después del fin de la segunda revolución industrial hacia 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y ya cambia todo el modelo. Y el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién va a ser? Van a ser los imperios, entre ellos Inglaterra, que gana una guerra, sin embargo termina perdiendo prácticamente todos los imperios para que aparezca un nuevo imperio disputado entre otras, digamos, otras potencias, que ya nos vamos de mambo. Pero era un poco el concepto que quería tirar, por lo menos de cómo ato. Hay una medalla más que habla de los puentes en la Pampa húmeda, que es de 1850, ¿dónde compra Huergo los puentes? No, 1008 y algo, pero no sé si después lo busco. Obviamente los compra en Inglaterra, o sea, todo va a venir. Las estaciones de ferrocarril que están vacías en medio de lo que es la Pampa, ¿por qué están vacías? ¿Por qué hay una estación de ferrocarril? Porque en verdad la intención no era una población, era el radio de transporte de un carretón para poder llevar la lana hasta ese tren y ese tren llevárselo hacia afuera. Una pregunta, no, una respuesta a esto. Felicitaciones, Fede, excelente. Y veo que a través de la numismática, cómo desarrollamos las invasiones inglesas, desde la medalla de la madre de Lavalle hasta la medalla de la vergüenza, dos testimonios de medallas, y en base a esto, cómo hemos desarrollado todo este proceso de los ingleses, por qué han venido, por qué se han ido. O sea, cuánto la numismática, a través de la medallística, en este caso, nos da una lectura, ¿no? Un testimonio. Eso era.
Sí, sí, Nada más. tal cual, coincido. Yo quería preguntar, nada más que me quedó pendiente, era de dónde provenía el término de batallones argentinos. El término argentino, cómo es que se incorporó a la denominación de los batallones, ¿no? Lo respondo puntualmente porque está documentado, estimado. Documento que es la relación de méritos y servicios del batallón de voluntarios urbanos cántabro de la amistad, o tercio de vizcaínos y navarros, fechado en 1808, impreso por la imprenta de Niños Expósitos. En varios de sus párrafos aparece claramente la cita: por cuanto este batallón fue el primero en constituirse en el Ejército, con X, Ejército Patriótico Argentino. Lo firman Ignacio de Rezabal, que había quedado como un comandante después de que don Prudencio Murguiondo fuera destinado a Montevideo. Lo suscribe Santiago de Liniers, en otra fundamental, y bueno, y varios más. Así que, y si buscamos en las otras unidades de hispano-criollas o hispano-coloniales, cualquiera de ellas, ya se hablaba del Ejército Patriótico Argentino. Todo esto traído a cuenta de que el término Argentina ya era utilizado hacia varios siglos a partir de algún poema del Barco Centenera y de algunas otras cuestiones de tipo poético, donde el término argentino, derivado de Argentum, es decir, del tema de la plata, estaba ligado a sí mismo a la denominación del Río de la Plata, que primero fue Río de Solís y posteriormente Río de la Plata, pensando que ese era el camino hacia las minas de Potosí. Pero está ligado puntualmente, esos batallones, esas unidades militares, formaban parte de un todavía inexistente, pero ya denominado Ejército Patriótico Argentino. Muy bien, muchas gracias. Estimado, les robo su atención un minuto. Vamos a cortar la grabación en este momento, pero vamos a continuar reunidos y conversando. Simplemente para que quede la grabación de manera prolija. Gracias.